En un pueblo muy lejano habitaba un joven llamado Pedro, el cual en su pueblo decían, o por esa zona prácticamente, de que al viajar a cualquier lado y volver, si en tu camino se cruzaba un ciervo, nunca volverías al pueblo donde fuiste. Pero esto tenía diferentes criterios según el comportamiento del ciervo, ya que si el ciervo se paraba en la carretera frente a ti, esto significaba otra consecuencia, como por ejemplo que nadie te recordase o simplemente caer en un sueño profundo del cual nunca despertarías. Así que Pedro vivió con estos cuentos y con estas leyendas. Al crecer y conocer la ciencia, este dejó de creer en ellos porque pensó de que realmente solamente eran cuentos y nada de eso tenía sentido prácticamente. Así que Pedro tenía algo que ver de su abuelita, se sentía mal. Y ella estaba prácticamente en una pequeña cabaña que estaba dentro de los bosques. Y había una carretera obviamente que llegaba ahí. De los años y de los años pudieron realizar esa carretera de tierrita nada más. Así que Pedro se va en su movilidad, avisando a todos sus familiares y demás amigos, quienes les advirtieron de que tengan cuidado del ciervo, pero él simplemente no lo creyó. Así que se fue directamente a su abuelita. Al cruzar las partes pamposas del pueblo y a lo largo de la carretera que era pampa, llanura, pudo ver los principios de los grandes bosques y densos. En ella sabía de que estaba cerca de la casa de su abuela. Así que, al llegar, vio y recordó los viejos y antiguos tiempos, cuando él solía visitar a su abuela y cuando su abuela aún era joven. Recordando y recordando, también se le recordó aquella leyenda. Le asustó un poco, sí, porque dentro del bosque era prácticamente oscuro. A pesar de que los rayos del sol ayudaban en ciertas partes, la densidad del bosque provocaba que no se veía casi nada. Así que con su automóvil prendió las luces y fue directamente adentro. Ya estando adentro del bosque, pudo vislumbrar diferentes animales nocturnos, sí, como que también diferentes árboles, arbustos, N de cosas. Animales que se cruzaban por la carretera y así. Así fue su viaje de Pedro. Si no fue hasta que, de pronto, al cruzar la carretera, apareció un conejo. El conejo no tenía nada de raro y tampoco era conocido por una leyenda local, así que no le tomó importancia y aceleró de una manera brusca. Y sin darse cuenta, el conejo no supo si lo atropelló o no lo atropelló. La cuestión es que sintió un ligero golpe en la parte derecha de su llanta y siguió su camino. Y no le importó prácticamente el conejo, ya debido a que para él animal era animal, y al morir o prácticamente al fallecer, esta se convertiría en energía y formaría parte del universo. Así que continuó. Al llegar a la cabaña de su abuelita, esta le recibió con un gran abrazo y una gran comida que él ya le tenía preparada. Él obviamente le trajo los medicamentos y su medicina que le ayudaría a vivir unos años más. Se quedó prácticamente un día en la cabaña de su abuelita. Le preparó
la receta de cómo tenía que preparar su medicina, le enseñó tales cosas, le contó muchas cosas, su avance como estudiante y como también el de su familia, de su papá, de su mamá y sus hermanos. En ese momento él se sentía feliz y su abuelita le empezó a contar los añejos y antiguos cuentos que le contaba cuando era niño y se acostaba al momento de dormir. Él estaba feliz. Al día siguiente, Pedro se levantó, alistó sus cosas. Antes de marcharse de su casa, le dio un beso a su abuelita en la frente y se fue. Pero cuando ya estaba partiendo, ya estaba casi en la puerta de salida, su abuelita desde lejos le dice: Pedro, ten cuidado con el ciervo cuida la naturaleza. Y Pedro, obviamente, mi abuelita cree en esas cosas en su mente. Y ya, abuelita, nos vemos. Y se fue en su automóvil, regresando y regresando. Y no pasó nada prácticamente en el trayecto. Pero cuando estaba a punto de salir del bosque denso, de repente apareció un ciervo. Un ciervo cuyas astas eran imponentes, sí. Él pensó que el ciervo se iba a asustar e iba a cruzar la carretera normalmente como cualquier otro animal lo haría. Pero no. El ciervo se paró en medio y lo miró fijamente en los ojos. Él, sin poder hacer nada, frenó y lo vio. Empezó a pitearle para que se asustara, pero él no se asustaba, el ciervo no lo hacía. Lo miraba a los ojos. Y después de aproximadamente 2 minutos, el ciervo se fue. Él, un poco perturbado viendo al ciervo dónde se iba, se fue. Arrancó el motor y continuó su camino. Pero algo pasaba, porque mientras iba yendo a su pueblo natal, las personas que lo veían en su carro lo veían como algo extraño, algo diferente. Se pareció un poco raro al principio, pero pensó que tal vez, no sé, nunca habían visto un carro o simplemente era algo nuevo para ellos o eran personas nuevas que siempre solían llegar, pero ese día era diferente. Algo pasaba en ese lugar que él no se había enterado. Continuando su trayecto más y más acercándose a su pueblo, se bajó para tomar una refrescante gaseosa. Y como no tenía tanta plata, se compró una gaseosa cara. Al preguntarle a la señora que la conocía prácticamente, y era su casera, le dijo: Case, véndame una gaseosa, por favor. Sí, joven, le dijo la señora. Es su primera vez aquí, ¿verdad? Esa pregunta le tomó por sorpresa a Pedro. Pero casi, yo te conozco de varios años, ¿no me recuerdas? La señora lo vio una y otra vez y le dijo: no te recuerdo de nada. Eso lo asustó por el momento. Acabó su gaseosa y se fue directamente más rápido a su pueblo. Yendo a su pueblo más y más rápido, resulta que le para la policía por velocidad excesiva. Al policía le pregunta si lo recuerda y el policía: no te recuerdo de nada. Pagó lo que tenía que pagar por la infracción que tuvo que hacer. Fue a su casa y ni su padre ni su madre lo reconocían. Era un extraño en ese pueblo. Era como si nunca hubiera nacido ahí. Así que él, asustado, empezó a ir a sus amigos y le dijeron lo mismo: no te conozco, ¿quién eres? Pedro. Yo no conozco a ningún Pedro. Tampoco. Todos decían que no conocían a Pedro. Quien ahí, en su mente, le recordó al ciervo.
el protector de la naturaleza. Y recordó que tal vez le había pasado eso por haber pasado prácticamente a un conejo o rebasado. Y él se quedó en shock prácticamente por un momento. Y desde ese día comenzó la vida de Pedro al que no recordaba a nadie. Es como si hubiera nacido nuevamente, pero sin que nadie lo reconozca. Fin. Bueno, esta ha sido la historia de hoy. Por ende, la naturaleza es demasiado sagrada y misteriosa. Conmigo será hasta la próxima. Que tengan buen día.